Muchas gracias, señor presidente. Señor fiscal general del Estado en funciones, señor García Ortiz, flaco favor le está haciendo el Grupo Socialista, porque no ha encontrado ningún motivo para defender su idoneidad más que atacar al Partido Popular. Por tanto, no sé, el mismo Grupo Socialista reconoce que usted no tiene mérito ni ningún tipo de idoneidad, porque no ha puesto de manifiesto lo que usted va a hacer o lo que considera que va a hacer. Únicamente están hablando que sí al Consejo General del Poder Judicial. Y le recuerdo, señor portavoz, los vocales del Consejo General del Poder Judicial fueron elegidos con su voto también. Es decir, que estos vocales que ahora son, la encarnación del maligno, han sido vocales elegidos por este Parlamento, por este Congreso, por el Senado, con el voto del Partido Socialista. Habérselo pensado en su momento, porque ahora, no sé, ¿qué viene ahora a rasgarse esas vestiduras diciendo declaraciones y qué se están haciendo? Por tanto, mire, señor García Ortiz, el Partido Socialista y otros grupos no han encontrado a usted en ninguna idoneidad. Por eso, el Grupo Popular consideraba que usted no iba a aceptar la designación que le había propuesto el Gobierno. No solamente porque, según el Grupo Socialista, usted no tiene ningún mérito, ninguna capacidad, sino también porque el propio Tribunal Supremo, como han comentado y comentaremos, le ha dicho que usted incurre en desviación de poder. Incluso el Consejo General del Poder Judicial dice que usted no es idóneo. Mire, señor García Ortiz, atacar al Tribunal Supremo, atacar al Consejo General del Poder Judicial como su carta de presentación en esta comisión, creo que no es lo más adecuado y conveniente para alguien que pretende ser fiscal general del Estado y cumplir lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que es defender el principio de legalidad. No creo que es la mejor carta de presentación decir usted aquí, venir a sangrar por esa herida y en una comisión del Congreso realizar o devolverle lo que usted considera el ataque al Consejo General del Poder Judicial o al Tribunal Supremo. Creía que usted tenía mayores alturas de mira y parece que no. Realmente, usted le corresponde, según lo establecido en el Estatuto Orgánico, proteger los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Usted sabe que eso establece el Estatuto Orgánico. Así como velar la independencia de los tribunales. Usted ha escuchado aquí cómo se ha atacado al Tribunal Supremo, cómo se ha atacado a los tribunales, cómo se ha atacado a los jueces, cómo se ha atacado a los fiscales, diciendo que si los fiscales actúan en la UFED, espero que usted tenga un poco de gallardía y defender aquí a los fiscales y a los miembros del Poder Judicial. Porque así lo establece el artículo 124 de la Constitución y el artículo 1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Usted ha de velar por la independencia del Poder Judicial, ha de velar por el principio de legalidad, y lo que hemos escuchado aquí no se corresponde a la función que usted pretende o quiere realizar aceptando, en el caso que lo acepte, que yo creo que después de esta comparecencia no lo aceptará, ser nombrado fiscal general del Estado. El Tribunal Supremo ha declarado que usted ha actuado en desviación de poder. Usted sabe que el artículo 9.3 de la Constitución prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos, por lo que usted, atendiendo lo que dice el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, no puede aceptar este cargo. Porque constitucionalmente el artículo 9.3 dice que aquel que actúa con arbitrariedad en sus actuaciones, y así yo entiendo que es el desvío de poder, pues no puede corresponder un cargo público. El Consejo General del Poder Judicial ha emitido un informe. Mire, usted, cuando fue nombrado en la anterior vez, alabó el criterio de la mayoría. Hombre, ahora lo que usted tiene que hacer es alabar el criterio de la mayoría. En fin, no sé. Porque o según viene la crítica, o según le interesa o le viene bien, le parece que la mayoría acierta y la minoría no, o al revés. Es decir, eso para aquel que tiene que defender el principio de legalidad no me parece lo más adecuado como carta de presentación. Mire, señor García Ortiz, las sentencias se tienen que acatar. Las sentencias se tienen que acatar. Aquí que están diciendo que si los jueces se pronuncian como sentencias, y eso es de primero de democracia y de primero de Estado de Derecho. Las sentencias se acatan y se cumplen. ¿De acuerdo?
yo creo que estaremos de acuerdo usted y yo, es que hemos escuchado intervenciones bastante pintorescas de algún miembro de esta comisión hablando que si las sentencias se cumplen. Todos hay que cumplirlas. Las críticas a las funciones orgánicas del Consejo General del Poder Judicial no son admisibles. Es un órgano constitucional. ¿Por qué tenemos que estar aquí y usted tolerando que se esté atacando? Porque usted lo ha contribuido. Ese papel del Consejo General del Poder Judicial. Usted hoy mismo ha entrado en conflicto institucional. Ha entrado en conflicto institucional con un órgano, el órgano de gobierno del Poder Judicial. ¿Usted eso le parece que es la carta de presentación para reclamar o por lo menos solicitar la idoneidad de esta comisión? Respete las instituciones. Respete lo que dispone el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que dice que el Consejo del Poder Judicial emitirá un informe. No dice que emitirá un informe que quiera el señor García Ortiz. Emitirá un informe, el que considera conveniente en su derecho y su capacidad. Y eso usted lo tiene que respetar. Y también que será oído esta Cámara. Y aquí estamos en esta comisión, cumpliendo el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Por tanto, todo lo demás es contribuir al conflicto. Y eso que decía el representante del Grupo Socialista es absolutamente aplicable a lo que está realizando el Grupo Socialista, atacando las instituciones del Estado, atacando las decisiones del Tribunal Supremo y consintiendo que otros lo hagan. Y, por tanto, eso es lo que usted tiene que defender. Eso es hacer totalmente lo contrario de lo que se le ha instado desde el Grupo Socialista. ¿Sabe usted lo que supone para un jurista que se hable que se ha actuado en desvío de poder? Eso es gravísimo. Es gravísimo. Y usted tiene que reflexionar lo que es gravísimo para alguien que quiere alegar la defensa de lo dispuesto en el artículo 1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Mire, ¿por qué se le ha dicho lo de desvío de poder? Porque usted ha insistido en nombrar a Dolores Delgado en el cargo que no le correspondía, según el propio Tribunal Supremo. Era ascender a la que era su, no sé si es mentora, amiga, no sé, yo eso no entro porque cada uno tiene sus amistades, pero es ascenderla no cumpliendo los requisitos de la legalidad. Y eso es lo que ha dicho el Tribunal Supremo. ¿Sabe usted que el Tribunal Supremo dice que no debería haber tenido ese cargo, con el cual ella ostenta el cargo de fiscal de sala, que, por tanto, actualmente aún lo ostenta en la Fiscalía de Memoria Democrática? Si se le priva en una sentencia el ascenso, ¿por qué usted la mantiene? ¿Está usted contribuyendo a que haya más desviación de poder? Porque usted se le está manteniendo. El origen, ¿sabe usted lo que es la teoría del árbol, de los frutos del árbol envenenado? Si el origen es nulo, todas las consecuencias con el nombramiento actual debe ser absolutamente también anulado, y usted lo mantiene. Por tanto, señor García Ortiz, sea y parezca imparcial, sea y parezca objetivo y libre de cualquier influencia de naturaleza política. Sus nombramientos no se ajustan a estos parámetros. Es que ya lo ha dicho el propio Tribunal Supremo. Yo ya no entro si son más o menos de una asociación, porque eso, en los que procedemos de la carrera y usted de la carrera fiscal, el mérito de capacidad es independiente de que se pertenezca o no a una asociación. Lo lleva la condición personal. Pero sí que le tengo que decir que en los nombramientos que el Tribunal Supremo le dicen que es desvío de poder, lo que usted tiene que haber intervenido automáticamente e inmediatamente, porque si no parecerá que hay nepotismo en su actuación. Claro, si mantiene nombramientos que han sido declarados ab initio contrarios a derecho, pues podemos pensar que usted está actuando de manera de nepotismo, ¿no? De favorecer a determinadas personas que pueden ser de algún tipo de relación de cualquier tipo con usted. Lo que me ha sorprendido es que usted ha utilizado el término conservador progresista en la justicia también, en la fiscalía también. Aquí vamos a decir que es que las decisiones conservadoras son peyorativas y las progresistas son las adecuadas. Usted también va a contribuir a esa denominación.
Usted viene aquí con la medalla de que usted va a hacer la fiscalía progresista. ¿Qué es el progresismo? ¿Me lo puede usted definir? ¿Qué es el progresismo? El progresismo es la aplicación de la ley. El progresismo, lo revolucionario, es aplicar la ley, porque ahora estamos viendo que lo sumamente reaccionario es actuar en contra de la ley. Eso sí que es reaccionario. Acudir contra los principios del Estado de Derecho. Eso es reaccionario. Por tanto, no he entendido lo que usted me define como que va a hacer esa impronta progresista. Por tanto, reflexione, recapacite, rectifique. No asuma este cargo. De verdad, porque está usted poniendo a la Fiscalía desde un punto de vista absolutamente límite en el conflicto que usted ya está llevando personalmente contra el Poder Judicial. Por eso me gustaría, usted ha estado hablando que va a hacer una circular sobre el tema del terrorismo, de los delitos de corrupción, pero es que ha habido una reforma del delito de malversación que la Unión Europea ha dicho que lo está mirando y que el propio fiscal anticorrupción dijo que era bastante peligrosa. Usted no quiere pronunciarse, ha dicho, sobre la ley de amnistía. Yo le respeto. Pero mire, la lucha contra el terrorismo y la lucha contra la corrupción, que son dos pilares básicos de la Fiscalía, desde mi punto de vista y desde el Grupo Popular, se ponen en peligro en esa ley, porque se va a anular investigaciones a corruptos y aquellos que están siendo investigados por haber cometido actos presuntamente terroristas. Por lo tanto, reflexione también sobre cuál va a ser su papel. Hay que reconocer, por tanto, que, a diferencia de lo que ha dicho otra portavoz, su circular sobre la ley del sí es sí fue absolutamente nefasta y contraria a las víctimas. Y se lo dije, contraria a las víctimas. Y, de hecho, es tan contraria a las víctimas que aquí se ha reformado la ley atendiendo el criterio del Tribunal Supremo, con el voto de los señores socialistas que aplaudían tanto a la intervención de Esquerra Republicana de Cataluña. Han modificado la ley para proteger a las víctimas. Por tanto, su circular, que decía que esa ley era adecuada, no era así, porque el Tribunal Supremo, y aquí se ha rectificado. Por tanto, los aplausos que hacían, no lo entiendo bien, porque ellos mismos, el Grupo Socialista, tuvo que modificar la ley para proteger a las víctimas. Por tanto, con el apoyo del Partido Popular, que tuvieron que recurrir aquí, y no de sus socios ahora que se llevan ustedes de una forma tan amorosa, con espíritu navideño. Bueno, para terminar, Señoría, no sé si ya me queda, y agradezco al presidente que haya tenido la atención. Para terminar, allá en el Consejo Fiscal usted fue arrastrado a ese Consejo para defender a los fiscales del procés. Usted lo ha puesto en manifiesto. Pero, ¿qué va a hacer usted cuando sean llamados a alguna comisión de investigación? Hoy el Consejo General del Poder Judicial, ese tan desnostado, ha dicho que va a defender a los jueces y magistrados que sean atacados e intentados traer a estas comisiones de investigación. ¿Usted lo va a hacer también? Por último, y ya para acabar, señor fiscal, usted tuvo el prestigio, es verdad, en su actuación en el Prestige, y yo se lo tengo que reconocer, pero yo creo que ha perdido su prestigio para ser fiscal general del Estado, por ese mismo ataque que usted ha efectuado en esta comisión y por también lo dicho por el Consejo General del Poder Judicial y por el Tribunal Supremo. Muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra el compareciente, el señor García, para... Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos los comparecientes. Agradezco sus palabras, sus críticas, sus intervenciones y creo que bueno, la hora también, agradezco su presencia porque sé que llevan una mañana muy duro. Bueno, creo que, y me sorprende, voy a empezar quizá por el final, aunque sea un poco injusto dar protagonismo a lo que más disgusta. Y voy a empezar por las palabras del señor de la Rosa. Sí me sorprende un poco el trato, el tono acerado, el tono, digamos, con esa capacidad de
hacer de la institución de la Fiscalía General del Estado y de la figura del Fiscal General del Estado una figura atacable en todos los sentidos. Yo creo que debemos recuperar de alguna manera la mesura y recuperar las instituciones. Y no se olvide, señor de la Rosa, también el Fiscal General del Estado es una institución. De la misma manera que lo es el Consejo General del Poder Judicial, pero creo que todos convenimos en que no pasa nada por hacer una crítica si la crítica es fundada, si no incurrimos en el insulto, si no incurrimos en la descalificación, si damos datos. Y yo creo que a lo mejor no han escuchado bien mi comparecencia, pero yo creo que he dado todos los datos y desglosado por qué el informe del Consejo no debería haberse producido. Y la conclusión es bastante sencilla. ¿De dónde han salido esos datos si la mayor parte de las cosas que se dicen no son ciertas? Sencillamente no son ciertas. ¿Cómo no me voy a defender? ¿Cómo no lo voy a decir públicamente? ¿O es que el Fiscal General del Estado, cuando se habla de él, tiene que estar callado? ¿Aún en sede parlamentaria, cuando me dan esta oportunidad? Yo creo que entre todas las figuras, entre todas las autoridades públicas que hay en este país, para las que, por supuesto, la crítica es una expresión del Estado de Derecho, también la capacidad de réplica, la capacidad de decir lo que te gusta y lo que no te gusta, pues pertenece a la libertad de expresión del Fiscal General del Estado. De mí se han dicho muchas cosas, señor de la Rosa. No quiero personalizar en usted, discúlpeme. De mí se ha dicho muchas cosas, muchas, y algunas muy fuertes, aquí, en sede parlamentaria, fuera de la sede parlamentaria. Me remonto a lo que ocurrió hace casi 16 meses en que se me llamó colaboracionista de ETA, nada menos, colaboracionista de ETA, y no había nadie que saltara en sus tribunas a defender al Fiscal General del Estado. Las instituciones hay que defenderlas y hay que defenderlas siempre. Quienes formamos parte de las instituciones tenemos el derecho y el deber de contestar y también ustedes, sobre todo ustedes, tienen el derecho y el deber de criticarnos. Yo me someto a esa crítica, como creo que todos nos debemos someter, siempre que la crítica no exceda de determinados parámetros. Por eso creo que es diferente contestar a lo que quien no es un órgano del Estado, y creo que mi razonamiento es exactamente el contrario al suyo. Creo que cuando un órgano del Estado, cuando un poder del Estado, cuando una institución excede en sus competencias, y creo que el Consejo General del Poder Judicial, como ya dije en la otra ocasión, no es nuevo lo que estoy diciendo, ha cometido un exceso competencial, si debe darse la oportunidad de contestar. Si cuando cada uno de los miembros de ese Consejo, y alguno lo hizo en prensa directamente, se ha metido con el Fiscal General del Estado, a mí no se me ocurre salir a contestar. Pero cuando es un órgano constitucional que entiendo ha excedido sus competencias, yo también, como representante de un órgano de relevancia constitucional, en sede parlamentaria, además, tengo la capacidad de contestar lo que creo que es un exceso. Y creo que es un exceso y lo digo con total naturalidad. Igual a usted que le parece que yo no soy idóneo. Me parece bien que lo diga, pero también, señor de la Rosa, dígalo con rigor. Dígalo con rigor. Desviación de poder y arbitrariedad son dos conceptos jurídicos distintos y usted lo sabe también, usted lo sabe, y hay que manejarlo de esa manera diferente. Me acusa, me está reprochando que mantengan el cargo a una fiscal de sala. También, y usted es jurista y usted conoce cómo son los procedimientos, ¿cómo no voy a mantener si el fiscal general ni nombra ni cesa? Si nombra y cesa al Gobierno de la Nación, ¿cómo puede ser que quiera extender usted el pronunciamiento de una sentencia que declara la nulidad de un nombramiento si la sentencia todavía no es firme ni es ejecutiva? Yo creo que si hablamos de términos jurídicos, tenemos que hablar de términos jurídicos, pero no sembrar sospechas o sombras de duda sobre los demás. Pero sí recojo el guante en alguna de las afirmaciones que ha dicho y quiero contestarlas porque creo que es interesante no solo contestarlas, sino quizá hacer un poco de didáctica también sobre lo que es el ejercicio de la función del Fiscal General del Estado y lo que, a mi juicio, es el ejercicio del poder. Y creo que también coincido con algunas de sus señorías en entender que la inviolabilidad de los parlamentarios es una conquista
del derecho moderno y es una conquista para preservar precisamente lo más importante que tiene una democracia, y es que la expresión parlamentaria sea absolutamente libre y que los excesos se corrigen a través de las expresiones políticas que las propias cámaras tienen establecidas. Y, por tanto, esa inviolabilidad, guste más o guste menos lo que se diga, y en algunas ocasiones gustará más o gustará menos, tienen sus propias formas de corrección. Yo entiendo que este es el juego institucional. Estos son las instituciones que nos hemos dado. Lo que no podemos es asistir a las instituciones cuando nos favorecen y salirnos de ellas cuando nos perjudican. Y creo sinceramente que ese es el papel del fiscal general del Estado. No creo que el fiscal general del Estado deba ser un opinador, y lo he dicho en la conferencia, pero entiéndame, señor de la Rosa, entiéndame todos los parlamentarios, yo no soy un contrincante político de nadie, yo no soy un rival político de nadie, yo soy una figura institucional, el fiscal general del Estado, y le voy a defender a usted, señor de la Rosa, cuando sea atacado, como voy a defender a cualquiera de los representantes de los grupos parlamentarios que están aquí cuando sean atacados, independientemente de cualquier otra consideración, sea del PP, sea de Vox, sea de Junts, sea de Esquerra, sea de Sumar, sea del Partido Socialista. Y al revés, ustedes podrán acudir a la justicia y podrán acudir a la Fiscalía, como paradójicamente ocurre, pese a lo que se dice del fiscal general del Estado, cuando efectivamente pues, hay una acción que es susceptible de ser llevada a los tribunales. Por supuesto que esas instituciones que llevamos 45 años custodiando son muy importantes. Empiezo por el final, por la alusión que hace usted a la amnistía y al posicionamiento del fiscal general respecto de la amnistía. Creo que también exige cierta didáctica. ¿Por qué el fiscal general no se ha manifestado respecto a la amnistía? En primer lugar, cuando surge esta demanda de manifestaciones, porque no había ni siquiera un texto legal. A mí ya se me empieza a exigir un pronunciamiento sobre la amnistía y no había ni siquiera un texto sobre la mesa. Era un posicionamiento ideológico puramente. Y ya le digo, yo no soy un opinador, ni quiero serlo, ni quiero ser una persona que contribuya a exacerbar el debate político. Yo me considero un jurista y creo que la Fiscalía debe huir de los espacios políticos, con toda la grandeza que tiene la política, no lo estoy criticando, pero refugiarse en los espacios jurídicos y hablar dónde y cómo, hablar en los tribunales. La Fiscalía es importante porque ejercita acciones ante los tribunales, ante muchos, no solo en penal, también es civil, también en contencioso, también es social, también ante el Tribunal Constitucional. No lo olvidemos, porque es importante cuando vamos a hablar de una ley que todavía no ha nacido, pero aun habiendo nacido está en proposición de ley, pero esa ley va a ser llevada a todos y cada uno de los tribunales españoles donde hay hechos susceptibles de ser amnistiados y después puede llevarse a otros espacios jurídicos donde también interviene la Fiscalía. ¿No le parece, señorías, a todos ustedes una temeridad que una frase, un comentario de contenido puramente personal o ideológico del fiscal general del Estado pudiera llevar a pensar que eso condiciona toda la labor de la Fiscalía? Porque los criterios de la Fiscalía no se forman, como a veces parece ser, a través de una orden del fiscal general del Estado que, como soldados, los fiscales de este país cumplen. Poco conocen a la carrera fiscal, poco la conocen, desde luego, y poco conocen al Consejo Fiscal. Los fiscales de este país, si se le diera una orden ilegal o ilegítima, saltarían, porque la mejor forma de control de la acción del fiscal general del Estado, desde luego, es la transparencia y que vivimos en un Estado democrático y en el que predomina la libertad de expresión. Y como han podido ustedes comprobar, los fiscales no están callados. Hablan en los medios de comunicación, hablan en los periódicos, escriben artículos y se manifiestan. Por eso quiero decir que no es la voluntad del fiscal general del Estado sobre la amnistía en una expresión, en un debate o en un momento o en un comentario la que debe condicionar lo que haga la Fiscalía. No, es el estudio riguroso, es el conocimiento de la norma y es en ver cómo se va a aplicar la norma en cada uno de los procedimientos. Y así se construye la voluntad de la Fiscalía, de una manera con los mecanismos que tenemos, que no somos un ejército, que somos un colectivo de excelentes juristas que aportamos a nuestro colectivo lo mejor de nosotros mismos para construir una voluntad jurídica. Eso es la Fiscalía española. No la maltratemos pensando que está en manos de cualquier persona que esté al frente de la Fiscalía General del Estado. No es así. Yo creo que debo, y en este caso sí,
como haré después, defender a todos mis compañeros y a todas mis compañeras. No los minimicen ustedes, porque son muy importantes, son desde luego muy importantes. Por eso quiero decir que no parece muy apropiado ir a la opinión. A mí llévenme a lo jurídico. Llévenme a lo jurídico y que sea el Tribunal Supremo el que me corrija. Me parece perfecto, es quien me tiene que corregir. Pero en lo político, de verdad, que voy a intentar que me encuentren pocas veces, porque eso solo contribuye a la polémica, y la polémica no nos sienta bien a los juristas, y a que las decisiones del fiscal general sean contrarrestadas en el campo político. Imagínense que, y lo ha citado usted, que por qué no me posiciono en favor de los fiscales o que he llegado tarde. Bueno, yo creo que lo he hecho 5 veces antes de ayer en el Consejo Fiscal. Si se tiene la paciencia de verlo, lo he hecho en foros de fiscales siempre, en lugares y actos organizados por la Fiscalía. ¿Que se me exige más? Bueno, cada uno tiene la forma de decir las cosas que tiene, pero el apoyo a los fiscales, a todos los fiscales de este país, a todos, porque soy la cabeza de la Fiscalía Española, la van a tener siempre en su fiscal general, siempre, que no lo dude nadie. Lo he dicho así como se lo estoy diciendo a usted en los diferentes foros. Que tengo que decir o no que sean los fiscales que llevan los asuntos relacionados con el proceso independentista de Cataluña, no solo en el Tribunal Supremo, sino en muchos juzgados y tribunales de España, pues lo digo con total naturalidad, como lo diré también en los ataques que reciben en otros espacios y en otros lugares, porque la Fiscalía, y es así, la Fiscalía toma partido muchas veces entre tesis jurídicas contrapuestas y es sometido a ese riguroso control, no solo de las partes, sino también de la opinión pública. Y aquí se ha expresado de una manera, yo creo que libre e incluso diría elegante, cómo no hay acuerdo, por ejemplo, en cuál ha sido la solución de la Fiscalía para los menores de Melilla, para el salto a la valla de Melilla con la gran tragedia que allí se produjo. Y se puede estar en acuerdo o en desacuerdo, pero nos vamos a lo jurídico, no nos vamos a otros espacios. ¿Y cuál es la labor del fiscal general en estos casos? Usted me recuerda, y yo creo que bueno, tampoco hace tanta falta, el 124 de la Constitución, el 2 del Estatuto, pero a mí me gusta mucho un artículo que es el 14.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Me gusta mucho, por una razón muy sencilla, porque enclava al fiscal general del Estado, a la Fiscalía, al Ministerio Fiscal, en el lugar que le corresponde. Después de decir que los jueces y magistrados que se vean inquietados o perturbados en el ejercicio de su función acudirán al Consejo General del Poder Judicial, que es quien debe ampararlos, dice lo siguiente de la Fiscalía, y se lo voy a leer para que quede muy claro la diferencia que hay entre acudir a un foro político o público o ejercer tu función como te reservan las leyes. El Ministerio Fiscal, por sí o a petición de aquello, promoverán las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial. Y acciones, los que somos juristas, sabemos que se está refiriendo a acciones ante los tribunales, Si eso lo casamos con la inviolabilidad de los diputados y de los senadores, entenderemos muy bien que no entiendo muy bien qué se me pide cuando diga que actúe. ¿Cómo, cuándo y de qué manera? Si lo que estamos preservando son los derechos parlamentarios a la libre expresión. Gusten más o gusten menos, disgusten más o disgusten menos. Yo creo que España, y lo aclaro por si alguien tiene alguna duda, este país, España, vive en un Estado de Derecho pleno. No hay ninguna duda de que vivimos en un lugar donde se respetan las garantías, los derechos y las libertades, que no hay ninguna sombra de duda sobre que este Estado de Derecho cumple los más altos estándares y rankings que puede tener sobre nosotros Europa o cualquier observador imparcial. Tenemos un sistema democrático de derecho que funciona, que tiene distorsiones, naturalmente, como todo sistema. Tiene distorsiones, muchas, pocas o regulares. Ponemos el acento en alguna y, evidentemente, encontramos o podemos seguir algunos hilos que nos disgustan. Pero por eso pertenece al campo de la opinión y pertenece al campo de lo público. Pero en el campo de lo jurídico, tenga usted la seguridad y tengan todos la seguridad que solo hay una manera de exigir responsabilidad a los jueces y a los fiscales en este país. Y está definida en la ley. Y está definida en la Constitución y está definida en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en nuestro Estatuto. La responsabilidad de los jueces y de los fiscales
se refiere a sus servicios de inspección, servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial, servicio de inspección de la Fiscalía General del Estado, luego revisable en vía contenciosa, y la responsabilidad civil o penal que tengan los jueces y magistrados o los fiscales de este país, verificada por los tribunales. No hay responsabilidad política de los jueces, de los fiscales y de los magistrados en España. No existe ese concepto y no existe y no está contemplado en ninguna norma porque no podemos entender la separación de poderes de otra manera más que entendiendo que cada uno hace su función constitucional y está muy claro. Por lo tanto, y dicho esto, en cuanto a las comisiones de investigación, bueno, las comisiones de investigación, y ustedes conocen las comisiones de investigación mucho mejor que yo porque las viven. Yo las leo o soy citado a alguna comisión parlamentaria, las viven. Las comisiones de investigación no tienen como función revisar ni los procedimientos ni la respuesta de los tribunales y, por supuesto, ni la responsabilidad de los jueces y de los fiscales en dichos procedimientos. El ordenamiento jurídico sencillamente lo prohíbe. Así es como se defiende el Estado de Derecho. Así es como se defiende el Estado de Derecho. Y como el ordenamiento jurídico, lo digo, yo defenderé siempre el ordenamiento jurídico, no lo dude nadie. Y el ordenamiento jurídico impide la citación de jueces y fiscales a una comisión parlamentaria que persiga estos fines. Creo que son axiomas del Estado de Derecho y de nuestra separación de poderes. Dicho esto, y pasando con rapidez para no cansarles, que entiendo la hora, bueno, me parece bastante relevante que la argumentación del Consejo General del Poder Judicial haya sido el mantra de la no posible idoneidad del fiscal general del Estado, porque yo creo que con 4 frases he desmontado suficientemente en mi articulación inicial, lo que sea. Hay algunas personas que parecen no haberla escuchado y se han limitado a seguir lo que tenían escrito, pero cuantas más frases escuchaba de ese comentario del Consejo, más me cargaba de razón sobre la necesidad de dar una respuesta, como ven ustedes, tranquila, serena, pero perfectamente legítima de lo que se ha dicho sobre mí. Repito, sin ser escuchado, sin unas alegaciones, sin un expediente previo y diciendo sencillamente falsedades, y hay que decirlo así, sobre los datos que se ponen sobre la mesa, porque eso es contrastable. No son 4 cifras, son cifras que se han dado que no corresponden a la realidad, son realidades que no se han manifestado. Y sobre lo jurídico, yo creo que también hay que ser serios. No es lo mismo la ley que una circular que interpreta una ley. Y usted lo sabe, señor de la Rosa, lo sabe perfectamente. Y una circular da interpretaciones a la ley. Como usted bien sabe, la ley se puede interpretar de muchas maneras y a mí no se me cae ninguna prenda en decir que yo quiero que la ley avance y la ley se puede interpretar de muchas formas, de muchas. No existirían los jueces si se interpretara de una sola. Por eso, sí hay interpretaciones conforme a los derechos humanos, más cercanas a las víctimas, más cercanas a los vulnerables, y hay interpretaciones más cercanas a la letra de la ley en el sentido de hacer lo que venimos haciendo desde hace 200 años sin tener en cuenta la evolución de la sociedad en la que estamos. Pues yo quiero que las leyes y que cómo interpreta la Fiscalía las leyes se sume a esa sociedad española que avanza, que es plural, que es diversa, que es apasionadamente diferente, que pelea todos los días porque tiene ideas distintas, políticas y territoriales. Yo creo que la Fiscalía debe sumarse a eso y debe hacer parecerse a la realidad social de este país. Creo que debe ser así, sin que eso suponga un quebranto de la ley. Que nadie entienda que yo estoy diciendo que haya que transgredir la ley. Creo que la ley y la interpretación constitucional y a través de los derechos humanos de la ley puede hacerse de muy diversas maneras. Si no, como digo, no existirían ni los tribunales, ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ni el Tribunal Constitucional, ni nada parecido. Dando contestación, discúlpenme quienes han intervenido en primeros lugares a lo que han venido manifestando, agradezco el tono, lo agradezco también a Vox y al Partido Popular, el tono no es un agradecimiento a otras personas, nos conocemos desde hace tiempo y conocemos también el trámite parlamentario que estamos. Al señor Lagarde agradecerle su intervención, al señor Iñárritu en lo posible contestarle en alguna de sus alocuciones. Respecto a la valla de Melilla,
efectivamente, el hecho nos consternó a todos. Yo creo que la investigación de la Fiscalía era una investigación seria. Y quizá lo ha dicho usted muy bien y también hay que hacer un poco de didáctica sobre esto. Cada órgano, cada institución tiene sus propias competencias y llega hasta sus propias competencias. Yo creo que es lo que hizo la Fiscalía. Y hay competencias de naturaleza territorial, competencial, a las que no llega la Fiscalía. Y puso a disposición, me atrevo a decir, que de todas las asociaciones denunciantes, de toda la colectividad, su investigación con dos aspectos interesantes. Por un lado, una investigación de los hechos y por otro lado, una prospección de qué podía estar fallando en esa aproximación a los hechos, una aproximación genérica desde el punto de vista de la Fiscalía de Extranjería. Yo creo que fuimos muy honestos. Es más, no se ha sometido al criterio de los tribunales y podía haberse llevado la investigación de la Fiscalía a un juzgado o a un tribunal porque no nos satisface, porque efectivamente nos hemos quedado cortos. Eso no ha ocurrido. Y si se hubiera llegado, pues estaríamos en sede judicial discutiéndolo quizá de otra manera. Yo creo que fue un trabajo honesto y enseñó una realidad. Hay otras realidades que a veces, y nos pasa mucho en justicia, visualizan los medios de comunicación y parecen otra cosa. O a lo mejor son otra cosa desde otro punto de vista. También debemos garantizar a los ciudadanos que el mejor lugar donde se verifica qué ha ocurrido, cómo ha ocurrido, siempre es un proceso, porque la igualdad de parte y los derechos, tanto de las personas que son investigadas o acusadas como de las víctimas, están en la misma posición. Y a veces son seductoros determinados reportajes o determinadas visualizaciones de lo que ha ocurrido, pero no tienen las garantías que tiene el proceso. Esto también tiene que quedar muy claro. Respecto a la cantidad de personas que son internadas en los centros de internamiento y después son expulsados, la cifra que da el señor Iñárritu es una cifra preocupante, desde luego, y creo que la Fiscalía debe echar una mirada sobre qué es lo que está pasando. Saben ustedes que los fiscales intervenimos en el momento de la aprobación, digamos así, en el momento de la autorización para el internamiento, para ser expulsados. Los estándares que pedimos los fiscales, le puedo pasar alguna copia de qué entendemos nosotros que debe ser suficiente o necesario para un internamiento. Cada vez han sido más rígidos, vamos poniendo el listón más alto, porque la privación de libertad de una persona es siempre una tragedia personal y yo entiendo que también social. Y los estándares para solicitar esos internamientos para expulsión son muy altos. Si no se llegan a producir esas expulsiones, efectivamente hay algo que hay que mirar. Le doy absolutamente toda la razón y la cifra que ha dicho es preocupante. Luego me comprometo efectivamente a echar una mirada sobre esa segunda parte en la que no tenemos una intervención directa a los fiscales, que sí la tenemos en la autorización inicial de los jueces al hacerlo. En cuanto a memoria democrática, y aprovecho también para contestar a quienes han hecho alguna alusión, efectivamente es un mandato del legislador la creación de la Fiscalía de Memoria Democrática y la Ley de Memoria Democrática es un mandato del legislador. Como bien se ha dicho aquí y como creo haber dicho también en mi intervención pasada, se trata de reconocer y de restablecer determinados valores democráticos que no se habían, o esa justicia que no se había realizado con determinadas víctimas. Y lo que les puedo decir a quienes han hecho alusión a ellas es que estamos explorando los caminos que la ley nos concede. A nadie se le escapa que hay una jurisprudencia del Tribunal Supremo que marca mucho lo que hacen o no los tribunales. Hay un mandato de la propia ley y hay diferentes posibilidades jurídicas para que el descubrimiento de la verdad y el derecho a la reparación de las víctimas se puedan poner de manifiesto. Vamos a explorarlas todas. Si se decide o por parte de los tribunales entienden que las diligencias de investigación, las diligencias previas no son el camino, si esas querellas o esas investigaciones en sede judicial, los tribunales entienden en una interpretación que puede ser legítima por su parte, pero nosotros estamos potenciando que puede haber otra, usaremos las otras vías que nos concede la ley. El fiscal, el Ministerio Fiscal, puede también hacer o tener sus propias vías para precisamente restablecer la verdad y restablecer la memoria de las víctimas. Así que las usaremos, no le quepa duda que nosotros vamos a cumplir la Ley de Memoria Histórica en este sentido. El uso de las lenguas, al que ha mencionado, el 8% sí que nos llamó la atención también en la Fiscalía General cuando recibimos el dato.
Desconocemos la fuente referida a la Fiscalía, porque hemos indagado a ver de dónde venía. Pensamos que esa fuente puede ser los fiscales que se han apuntado a los cursos de euskera y que pueden no responder a la realidad de cuántos realmente lo usan o cuántos realmente lo conocen. Porque es una fuente que hubiera exigido una consulta, una encuesta a los fiscales que desde luego no se ha realizado. Por eso la fuente que hemos preguntado directamente allí la desconocemos. En todo caso, le digo que se ha firmado recientemente con el Gobierno vasco un convenio para precisamente el conocimiento de la lengua y el derecho civil foral del País Vasco, y que desde el Centro de Estudios Jurídicos se están capacitando a los fiscales también para el conocimiento del resto de las lenguas oficiales en España. Diciéndole una novedad, que es una novedad del año 2022. Tanto el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal como el reglamento aprobado en el año 2022 establecen como criterios preferente o determinante en función de las plazas el conocimiento de idiomas propios de las comunidades autónomas. Eso quiere decir que la voluntad del legislador, ya lo fue en 2007 en su modificación, como ha sido la del reglamento, es que ese uso de las lenguas se potencie. Por lo tanto, creo que este camino, que está por desarrollar, todavía no tiene desarrollo reglamentario y tiene un plazo de vigencia de 3 años, creo que estamos en el primer año, dentro de 2 entrará en vigor, potenciará sin duda el uso de las lenguas cooficiales, como ya ocurre en la justicia y como ya ocurre en muchos lugares. Creo que he contestado a la señora Cervera también con la locución general. Respecto al tsunami democrático, los asuntos judicializados me van a permitir que el fiscal general del Estado no haga ninguna apreciación sobre los mismos. Yo creo que hay que respetar. Y esto también viene un poco a colación y a hacer didáctica, que no viene mal, cuando el fiscal general del Estado se pronuncia sobre algún tema. No es lo mismo que se pronuncie cualquier operador político que la cabeza de una institución de la que dependen 2.690 personas y además tiene cierto imperium, por qué no decirlo así, en el mundo de la justicia. Si el fiscal general da una opinión, ¿cómo no se van a sentir los fiscales que llevan el caso concernido? ¿O cómo no se va a sentir el juez de instrucción o de primera instancia que en su caso, por ejemplo, tenga un delito contra el honor, unas injurias o calumnias o cualquier otra actuación que pueda tener que ver con ese campo de actuación? Por eso, esa reserva del fiscal general muchas veces en manifestarse públicamente, en realidad es un colchón, es una seguridad para que se ejerza mejor el Estado de Derecho. El Consejo Consultivo de Fiscales, que es un consejo consultivo del Consejo de Europa, que emite unas resoluciones llamadas opinion, es muy cuidadoso a este respecto sobre por qué los fiscales generales no deben influir en exceso con sus opiniones dentro de un marco jurídico, porque tienen peso. Por eso la comunicación por parte de la Fiscalía también es tan complicada, porque si el fiscal general sale anticipadamente a decir que algo ha ocurrido y hacer una calificación jurídica de que algo ha ocurrido, luego eso puede condicionar no solo la actuación de los fiscales, sino también la actuación de los tribunales. Y por eso, y siento intentar explicar de esta manera, por eso mi idea de Fiscalía General, mi idea de fiscal general es volver a lo jurídico, es nuestro terreno. No somos opinadores, no soy opinador, soy un jurista, por eso estoy aquí, porque se me considera un jurista de reconocido prestigio o competencia y porque debe valorarse mi idoneidad para el cargo. Continúo con cierta velocidad a algunas de las cosas que se me han dicho. La unidad de defensa, señor Santiago, de los trabajadores. Sí, es un proyecto, está en nuestra memoria. Cómo hay potencialidad en la Fiscalía de Seguridad y Salud en los trabajadores, y vamos a intentar desarrollarlo. Necesitamos su complicidad, necesitamos la complicidad del legislador, porque nosotros por nosotros mismos podemos reorganizarnos, pero tampoco tenemos mucha más capacidad. Desde luego que el campo de los consumidores para nosotros es fundamental, es importantísimo. Creo que hemos hecho cosas muy interesantes en el campo del consumo. Bueno, no citaré, pero las acciones colectivas de consumo y ese espacio en el que todos nosotros, cualquier ciudadano, y especialmente las personas vulnerables, las personas mayores que llegan a sufrir ciertos acosos por determinadas compañías o prácticas comerciales, merecen que la Fiscalía esté con ellas y merecen que esas acciones colectivas merecen la legitimación del Ministerio Fiscal. Y no lo digo por decir.
que esa legitimación se mantenga, porque es importante para mucha gente que no tiene la capacidad de acudir a los tribunales. El activismo ambiental, bien sabe usted que será fácil encontrarme ahí, en que no, como muy bien dice, no hay que criminalizar de ninguna manera el activismo ambiental. Estoy completamente de acuerdo. Desconozco el dato que usted me daba, pero entendiendo que hay una acción judicializada, puesto que si es como me dice, ha habido entradas y registros, hay una intervención judicial y seguramente la intervención del fiscal muestre mi prudencia antes de manifestarme en ningún sentido. Le agradezco la solidaridad con los ataques a Dolores Delgado y a mí mismo en un sentido. Defendemos, a veces parece que defendemos a unos y no a otros, o a otros y no a unos, en función de la conveniencia. Yo eso lo siento en mis propias carnes. Yo no entiendo por qué se pueden decir determinadas cosas del fiscal general, y si eso lo dijéramos de magistrados de la Sala Segunda, de fiscales del Tribunal Supremo, todo el mundo, como es lógico, en la opinión pública reacciona. Y, sin embargo, hay como una especie de bula con el fiscal general. Mi teoría, si me permiten, mi teoría es que el encaje constitucional del fiscal general del Estado no se comprende en este país porque no se ha hecho didáctica. Si me permiten, ni lo han hecho los grupos parlamentarios, ni lo han hecho ustedes, ni lo han hecho los políticos, ni lo hemos hecho nosotros mismos. Y es perfectamente constitucional y perfectamente asimilable al resto de los países de nuestro entorno. Igual les sorprende saber que en Francia no hay un fiscal general, es la Dirección General de Justicia la que dirige la carrera fiscal. Cómo se elige el fiscal general en Alemania, incluso les sorprendería cómo son los consejos generales del Poder Judicial en otros países, pero creo que ese es un jardín en el que no debo entrar. Respecto a la corrupción, bueno, creo que es quizá una de las cuestiones que más se ha remarcado en estas aunque a ustedes haya podido parecer pesado, y lo entiendo, en esta pequeña exposición. La corrupción es una prioridad absoluta de la Fiscalía Española. Antes lo comentábamos fuera. Hay dos fiscalías especiales. Fiscalía especial, la Fiscalía Anticorrupción. Unidad es la Fiscalía contra la violencia contra la mujer, que son, digámoslo así, nuestras perlas exportables. Medio mundo, y no exagero, medio mundo viene a ver cómo funciona la Fiscalía Anticorrupción española. Recibimos visitas, semana sí, semana no, de responsables de todas las fiscalías de Europa, de Latinoamérica y de Asia, a ver cómo funciona la Fiscalía Española Anticorrupción. Y en cuanto a la Fiscalía, la unidad de violencia contra la mujer, exactamente igual, exactamente igual. En ninguno de los dos casos estamos satisfechos porque hay que seguir trabajando. Y en el caso de anticorrupción, como les he dicho, fuera de estas grandes operaciones que lleva la Fiscalía Anticorrupción, hay una corrupción larvada, una corrupción sistémica que existe, que impide la corrupción, el fraude fiscal, el fraude en la seguridad social, impiden el funcionamiento regular de un sistema democrático, porque impiden que los recursos públicos se tengan y se puedan aplicar con eficiencia, tanto en su ejecución como en su adquisición. Y eso tenemos que acabar con ello, porque nos perjudica a todos, no perjudica a Hacienda, nos perjudica a todos nosotros. Y en eso estamos también. Hemos firmado con diversos operadores, con lo que se vienen a denominar las oficinas antifraude, un convenio con 4 oficinas antifraude, un convenio muy importante para la Fiscalía Española en el que desarrollamos precisamente líneas de colaboración, porque el fraude se detiene o el fraude se ataca desde el inicio, estableciendo los mejores y los mayores sistemas de control previos a llegar a la acción de la justicia penal, que evidentemente siempre llega tarde. Y ojalá no desaparezcan estas oficinas antifraude que tan buen servicio están prestando, o la colaboración con la Fiscalía Española valoramos de una manera tan importante. Por eso firmamos este mismo año un convenio con ellas, este mismo año. Saludamos su existencia y pensamos que debe ser un instrumento a imitar y nunca un instrumento a emitir. Sobre seguridad de los trabajadores, también retomando, ¿qué más podemos hacer? Bueno, hemos firmado un convenio también en atención a las víctimas en noviembre de 2023, hace poco, con casi todos los operadores jurídicos, precisamente para intentar acelerar los procedimientos y, sobre todo, anticipar las indemnizaciones a las víctimas. Ese es nuestro propósito. Pero hasta que no cambiemos el proceso penal en España, me parece a mí que va a ser bastante difícil que lo podamos hacer. Creo con esto, si no me equivoco, que voy terminando, pero sí me gustaría hacer 2 pequeñas alusiones. Incidir
en que el cambio de modelo procesal penal es necesario para este país, sea quien gobierne, sea quien esté al frente de la Fiscalía General del Estado. En sus manos está. El Ministerio Fiscal debe cambiar de alguna manera con estas nuevas atribuciones que le da la ley. No tenemos ningún miedo. No tenemos ningún miedo a someternos a más controles, a más contrapesos, a más transparencia en la toma de decisiones. En absoluto, si eso hace que ganemos confianza de la opinión pública y eso fuera necesario para el cambio de proceso penal, estamos dispuestos. Mientras tanto, no estaría mal hacer algunos ajustes que tenemos y que son necesarios para el mejor funcionamiento de la institución, puesto que nuestro estatuto hace tiempo que no se cambia y la sociedad ha evolucionado bastante. Hay muchos desajustes. Le solicitamos un poco de colaboración porque son reformas fuera de un espectro puramente, digamos, ideológico, político, en cualquier sentido. Son reformas técnicas que las necesitamos. Pero, como les digo, ningún fiscal de este país negará que está abierto a cualquier cambio que mejore la idea que tienen los ciudadanos de los fiscales. Yo espero modestamente, y se lo digo con franqueza, espero modestamente contribuir, primero, a un cierto sosiego institucional. Todos nos debemos respetar, aunque todos tengamos derecho, en el tono en que lo estoy haciendo, a criticarnos o a ponernos en cuestión. Y también a fortalecer las instituciones democráticas, a fortalecer las instituciones. Fuera de la ley y fuera de las instituciones les aseguro que no hay nada. Está el vacío absoluto. O nos pegamos como una lapa a lo que tenemos, a lo que nos ha servido durante los últimos 45 años, a todos y cada uno de los sistemas de control y resolución de conflictos que esta democracia española ha sido capaz de darse unos a otros, o no hay otra alternativa. El respeto a las instituciones, incluso al fiscal general, es la base de la convivencia de los españoles. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García. Con esta intervención se da por evacuado el trámite de comparecencia previsto.